tal? Bienvenidos a Señal Global, soy Cecilia Saldaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial en donde le presentaremos un resumen de los acontecimientos más importantes de este año. Y es que sin lugar a dudas, el 2019 ha sido el año de los movimientos sociales en América, en Asia y en Europa, cuando la sociedad ha salido a las calles para manifestarse en contra de sus gobiernos, para exigir un cambio, para exigir justicia para el pueblo. Un año donde el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, se alzó bajo el lema Ni una menos, y desde donde surge resonante el bautizado himno Un violador en tu camino. Para nuestro vecino en el norte y su presidente Donald Trump, ha sido un año marcado por el final de la supuesta trama rusa y el inicio del escándalo con Ucrania, que se enfila por un impeachment para el polémico mandatario. Ahí mismo en Estados Unidos, la cárcel más segura del vecino del norte sería protagonista de la muerte del también polémico y multimillonario consejero económico Jeffrey Epstein, acusado de pederastía junto a sus nada menos populares amistades. Pero mire, el 2019 también enseñó un rostro por el cambio climático que inició por el movimiento Friday for Future, encabezado por la joven sueca Greta Thunberg. Aquí en México, en nuestro país, la sonada 4T, la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaría la subasta de bienes incautados producto de la corrupción y delincuencia organizada, marcando así el tema como tendencia al lado de otros tópicos como son el huachicoleo y los llamados fifís. En este año fuimos testigos del juicio en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y cuyo hijo sería el protagonista de un fallido operativo para las fuerzas del Estado mexicano que nos lanzarían al podio de la atención internacional y que develaría nuevamente la intervención de agencias extranjeras a la soberanía nacional. Así que lo invitamos a que nos acompañe en este breve pero profundo recuento de los hechos que nos marcaron este 2019. Comenzamos. 2019 fue el año del juicio del siglo. Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a pasar el resto de sus días en una prisión de Estados Unidos. Durante el juicio, Damaso López Núñez, el licenciado, quien se refirió al Chapo como compadre, testificó en busca de una reducción de condena. En el proceso, la defensa del narcotraficante mexicano aseguró que era Ismael El Mayo Zambada y no el Chapo el verdadero jefe del cártel. Argumentos que no valieron para que Joaquín Guzmán fuera declarado el 12 de febrero culpable de 10 cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y delitos contra la salud por traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos. Sin embargo, su condena a cadena perpetua no fue anunciada hasta el 17 de julio, para después ser enviado a la prisión de máxima seguridad de Alcatraz en medio del desierto en Colorado. En octubre, el gobierno federal anunció el inicio de gestiones con Estados Unidos para que regresen los bienes y recursos incautados al narcotraficante y que permanezcan en México. Jueves negro en Culiacán. Una treintena de militares emprendieron un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El fraccionamiento Tres Ríos de la capital sinaloense fue el escenario en el que elementos castrenses capturaron al capo. Sin embargo, en pocos minutos fueron rebasados en número y armamento. En menos de una hora, el cártel ya había bloqueado vialidades y paralizado la ciudad. Comenzaron entonces a reportarse soldados retenidos, agresiones a instalaciones militares, la quema de vehículos y civiles recorriendo la ciudad a bordo de camionetas artilladas. El Gabinete de Seguridad Federal decidió poner fin a la operación y liberar a Ovidio Guzmán. El operativo falló. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, indicó que se trató de una operación derivada de una orden de captura con fines de extradición, pero de la que reconoció no se informó al Gabinete de Seguridad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acusó que fue una actuación improvisada y mal planeada. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que él mismo respaldó la decisión del Gabinete de Seguridad de liberar al capo, todo para proteger la seguridad de la población y evitar una masacre. Rechazó que la decisión demostraba la debilidad del gobierno ante el tamaño del crimen organizado.
El llamado operativo fallido, que dejó 14 muertos entre delincuentes y civiles inocentes, fue el tema central de la comparecencia de Durazo ante diputados y senadores, respectivamente, justo en el marco de la glosa por el primer informe de gobierno del presidente López Obrador. Ante legisladores, justificó lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre que se resolvió privilegiando la paz. Uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su llegada fue el éxodo de miles de personas provenientes de Centroamérica y otras regiones, quienes cruzaron la frontera sur en numerosas caravanas con la idea de llegar a los Estados Unidos. Al principio, el mandatario mexicano ofreció permisos de residencia y empleo a los migrantes. No obstante, tras el arribo de miles de personas en pocos meses, se vio obligado a cambiar su estrategia. Fue en junio cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a las importaciones mexicanas si no lograban reducir la cantidad de personas que continuaban cruzando irregularmente la frontera sur. Para evitar esto, el gobierno mexicano desplegó a 6,000 elementos de la Guardia Nacional para controlar el flujo de personas. También aceptó albergar en su territorio a miles de migrantes que esperaban una resolución de asilo en cortes estadounidenses. Esta estrategia parece funcionar, pues logró la retirada de la amenaza del gobierno americano. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la cantidad de personas en situación migratoria irregular pasó de 144,278 en mayo a 63,755 en septiembre pasado. Por estas medidas empleadas, el presidente Trump felicitó al gobierno mexicano. Este año se vivieron varios comicios alrededor del mundo, donde algunos de ellos tuvieron conflictos para lograr un gobierno. En España, el 28 de abril se llevó a cabo las elecciones, donde el socialista Pedro Sánchez obtuvo el triunfo pero sin mayoría, por lo que se convocó a nuevas elecciones para el 10 de noviembre, donde volvió a ganar Sánchez y nuevamente sin mayoría. En Guatemala, el 16 de junio, debido a que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta, se realizó una segunda vuelta el 11 de agosto y el ganador fue Alejandro Yamatei. En El Salvador, sin necesidad de una segunda vuelta, se eligió el 3 de febrero a Nayib Bukele como nuevo presidente, rompiendo el tradicional bipartidismo de derecha-izquierda. En Israel, el 18 de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrentó a su rival Benny Gantz, donde Netanyahu no logró ganar y tras intentar formar gobierno el 21 de octubre a través de sus redes sociales admitió su fracaso. En Canadá, el 21 de octubre, Justin Trudeau fue reelegido como primer ministro. Sin embargo, su partido liberal no alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento. En Argentina, el 28 de octubre se llevaron a cabo los comicios, donde el ganador resultó Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, quien buscaba la reelección. En Bolivia, el 20 de octubre se llevaron a cabo los comicios para la elección del nuevo presidente. Los resultados ofrecieron una reelección para Evo Morales y se registraron algunas protestas aprovechadas por la OEA, quien llamó a la realización de una auditoría. El 10 de noviembre se presentó un golpe de Estado. Evo Morales aceptó y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, la oposición presionó para que renunciara. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. En cascada se vinieron más renuncias de legisladores, ministros y autoridades regionales del partido oficialista. Para varios gobernantes, politólogos y analistas, Bolivia vivió un golpe de Estado. México ofreció asilo político a Evo Morales. La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia. El 12 de noviembre, Evo Morales llegó a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El hecho de otorgar el asilo a Morales ocasionaría una serie de reacciones en México, tanto positivas y negativas, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. No queremos aquí, en México, golpes de Estado. No queremos la imposición mediante la fuerza. Y aquí aprovecho a decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica
ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales. Ya en México, Morales haría un llamamiento a pacificar su país después de que se siguieran presentando protestas de sus simpatizantes en contra del nuevo gobierno autoproclamado. Con la Biblia en la mano, la segunda presidenta del Senado, Yanine Áñez, se autoproclamó presidenta de Bolivia hasta nueva elección. Un día después de la toma de posesión de Alberto Fernández, el expresidente boliviano se trasladó a Argentina, donde se reunió con integrantes del Movimiento al Socialismo para comenzar a preparar la campaña para las próximas elecciones en ese país. 2019 fue un año marcado por las crisis políticas por el descontento social en Latinoamérica. Países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Puerto Rico y Venezuela se vieron envueltos en manifestaciones donde cientos de personas perdieron la vida, miles resultaron heridos e innumerables detenciones. En Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país declaró que Nicolás Maduro está usurpando el cargo de presidente, por lo que Juan Guaidó, en calidad de titular de ese organismo, se adjudicaría el cargo respaldado por más de 50 países. Sin embargo, tras meses de discusiones y enfrentamientos, Maduro sigue al frente de su nación. En abril se filtró una conversación privada de un chat del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y sus ex colaboradores, donde habrían hecho comentarios homofóbicos y discriminatorios contra diversos personajes, entre ellos Ricky Martin y políticos puertorriqueños. Después de más de 2 meses de protestas, el 25 de julio Rosselló confirmó su renuncia y en su lugar anunció al excongresista estadounidense Pedro Pierluisi para que se convirtiera en su sucesor en la gubernatura. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia concluyó que era inconstitucional, por lo que en su lugar quedó Wanda Vázquez. En Ecuador tuvo una oleada de protestas después de que el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que elevó el precio en un 123% de la gasolina extra, la más usada en el país. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además del cierre y bloqueos de carreteras por parte de transportistas en el país. Tras poco más de una semana de enfrentamientos, integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptaron el diálogo y consiguieron la derogación del decreto que elimina los subsidios a los combustibles, poniendo fin a la crisis que dejó 8 muertos, más de 1.300 heridos y 1 millar de detenidos. En Colombia también se registraron manifestaciones en rechazo a las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate al narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y su intento de modificar el acuerdo de paz con las FARC del 2016. Chile no fue la excepción en cuanto a los reclamos de parte de la ciudadanía. El detonante sería el alza en la tarifa del transporte público de Santiago. Sin embargo, las concentraciones populares pronto expusieron más causas. La situación se agravó progresivamente, registrando enfrentamientos entre los manifestantes y los carabineros, dejando más de 25 muertos, cientos de detenidos y heridos. El 15 de noviembre, un acuerdo colateral entre el gobierno y el Congreso acordaron la convocatoria a un plebiscito nacional en abril de 2020 para definir si se redactará una nueva constitución política. Dentro de la crisis que pasaría a Latinoamérica este 2019, también se darían las liberaciones del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras haber sido condenado a 8 años y 10 meses de prisión por un caso de corrupción, el 8 de noviembre tras la resolución que emitió la Corte Suprema de ese país. En Perú, el 30 de noviembre también se otorgó la liberación de la ex primera dama Keiko Fujimori, quien estuvo recluida por supuestos cargos de lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht que serían utilizados para su campaña presidencial del 2011. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos.
La lucha contra el huachicol fue la primera batalla del año para el nuevo gobierno federal. Los primeros afectados por la falta de combustible fueron los habitantes de Michoacán y Guanajuato. La escasez se esparció por todo el país. En cuestión de días se sumaron la mayoría de los estados. La venta de combustible se dosificó, mientras el gobierno federal pedía a la población solidaridad y paciencia. Mucha paciencia. El resultado, compras de pánico. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumía la reducción en el robo de combustible de 1,100 pipas diarias a solo 36. Elementos del ejército tomaron el control de la vigilancia de las rutas de distribución de Pemex ante los constantes reportes de fugas clandestinas ocasionadas por huachicoleros. Y los principales compradores de gasolina robada eran precisamente los propios gasolineros. El gobierno federal optó por comprar 671 pipas por un monto de $92 millones para surtir de combustible en todo el territorio nacional. A un mes del desabasto, Hidalgo era líder en tomas clandestinas. Tan solo en el primer bimestre del año se reportaron 2.907 tomas clandestinas, cifra 28% mayor a lo reportado en el mismo periodo del año pasado. Surgió entonces una nueva estrategia: denunciar lunes con lunes a las gasolinerías más caras del país, el quién es quién en los combustibles. Viernes 18 de enero, 2:30 de la tarde. El ejército mexicano detectó una toma clandestina de combustible. En ella se aglomeraron cientos de pobladores para recolectar el combustible que emanaba del ducto de Pemex. La Sedena llamó a las personas a retirarse del lugar ante el riesgo de una explosión. A la petición se hizo caso omiso. A las 18:52 se registró la explosión. Ahí había adultos, ancianos, mujeres y niños. Los heridos fueron enviados a hospitales cercanos, pero algunos de los que ahí fallecieron ni siquiera lograron recuperar parte de sus restos para sepultar. Para la medianoche del 18 de enero, la cifra rondaba los 69 muertos. 48 horas después, la cifra llegó a 90. En los días posteriores, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, defendió el actuar de los militares al asegurar que en todo momento se les pidió a las personas retirarse del sitio. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el apoyo a los familiares de las víctimas. En mayo, casi 4 meses después, se actualizó la cifra negra que finalmente cerró en 137 víctimas mortales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó que el suelo de Tlahuelilpan presenta altos niveles de contaminación y daños irreversibles. Tan solo 4 personas sobrevivieron a esta tragedia. De ellas, 3 siguen internados bajo observación. Solo uno, un joven de 18 años, regresó a casa. El banderazo a las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía marcó el inicio de uno de los proyectos emblema de la 4T. Nombrado oficialmente como Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la construcción se puso en marcha luego de que un tribunal federal revocó la última suspensión definitiva y diera luz verde al proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con fecha tentativa para su inauguración el 21 de marzo del 2022. Con su inicio, el proyecto, que originalmente fue sometido a una consulta ciudadana, puso fin a una de las obras más significativas del sexenio de Enrique Peña Nieto, el aeropuerto de Texcoco. El proyecto sufrió demoras mientras se enfrentaba a cientos de amparos para impedir su edificación, principalmente porque no contaba con todos los estudios de seguridad aérea, viabilidad e impacto ambiental. Sin embargo, muchos de ellos se vinieron abajo cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental con una vigencia de 50 años. El colectivo No Más Derroches fue su principal opositor. Con el aeropuerto de Santa Lucía en marcha, el gobierno de la 4T tiene ahora en puerta su próximo megaproyecto, el Tren Maya, que ya fue aprobado por la comunidad de la región. El 2 de junio, Jaime Bonilla Valdés fue electo por la coalición Juntos Haremos Historia como gobernador de Baja California para un periodo de 2 años. Un mes después vino la polémica cuando el diputado Víctor Manuel Morán propuso ampliar el periodo de mandato a 5 años bajo el argumento de que unas nuevas elecciones en el 2021 representarían un gasto innecesario. Ante las voces que calificaban la reforma como inconstitucional, el presidente López Obrador se desmarcó del tema y recalcó que el asunto le corresponde
correspondía al Congreso de esa entidad. Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó en octubre que el periodo de Jaime Bonilla como gobernador sería de 2 y no de 5 años, porque así lo establecía la constancia de mayoría de votos, eso no impidió la realización de una consulta popular en la que, según los datos oficiales, el 80% de los participantes estuvo de acuerdo con una gubernatura de 5 años. Pese a las acusaciones de inconstitucionalidad por parte de diversas instancias, el 1 de noviembre y con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero presente, Jaime Bonilla rindió protesta. Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito, no se tolera la corrupción, la impunidad, ni de mi familia. El primer presidente de izquierda, que desde los debates presidenciales del año pasado aseguró que en su gobierno no habría venganzas ni persecución, inició su mandato con un claro propósito: acabar con la corrupción y la impunidad, empezando desde los niveles más altos. En el 2019, varios funcionarios del sexenio pasado fueron sometidos a investigación. Algunos de ellos incluso ya arrastraban señalamientos. Probablemente el caso más conocido y que hasta la fecha sigue sin resolución es del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que conformó toda una red de corrupción y que involucró desde sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht hasta la compra por parte de Pemex de una planta chatarra de agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, cuyo dueño Alonso Ancira sigue en proceso de extradición en España. Lozoya, quien fue inhabilitado como servidor público por 10 años, es hasta el día de hoy buscado por la Interpol. La estafa maestra, otro de los casos más recordados del sexenio pasado, llevaron a Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, al penal de Santa Marta, Acatitla, acusada de ejercicio indebido del servicio público. La exfuncionaria, que ha señalado su juicio como injusto, acusó a la Fiscalía General de la República de usar pruebas falsas para mantenerla en prisión. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Según la acusación, García Luna habría colaborado con el cártel de Sinaloa al permitirles traficar cocaína hacia la Unión Americana a cambio de sobornos multimillonarios. Además, habría protegido a miembros del narco desde el 2001, cuando fungía como director de la extinta Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox. A estos casos podríamos agregar los del ex líder petrolero Carlos Romero de Champs, quien luego de 26 años renunció al sindicato petrolero para enfrentar denuncias por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y robo de combustible. También el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien sigue peleando en tribunales su liberación, o del exmandatario de Chihuahua, César Duarte, quien sigue prófugo y bajo investigación por desvío de recursos. 11 años antes de terminar su periodo en el cargo, que vencía hasta el 2030, Eduardo Medina Mora renunció el 3 de octubre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio de señalamientos de legisladores de Morena que exigían al hoy exmagistrado aclarar las transferencias bancarias realizadas a cuentas de Estados Unidos y Reino Unido, luego de que el gobierno estadounidense detectó movimientos que superaban los ingresos del ministro. Mediante una carta, Medina Mora se refirió a los señalamientos sobre un presunto enriquecimiento ilícito como la razón que motivó su decisión. Desde su llegada a la Suprema Corte, Medina Mora fue objeto de críticas por su cercanía con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sus roces principales con el actual gobierno fueron por diferencias en el tema de la devolución de impuestos. Algunas voces aseguraron que la dimisión de Medina Mora obedecieron a presiones del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. 12 de noviembre, entre gritos, jaloneos, empujones y reclamos de la oposición, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los próximos 5 años, en medio de una trifulca y flanqueada por una treintena de senadores morenistas que tomaron la tribuna. La primera mujer en asumir el cargo reemplazó a Luis Raúl González Pérez. La sesión en el Senado en la que fue electa estuvo llena de irregularidades, según acusó el PAN. Supuestamente, el presidente
integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder morenista Ricardo Monreal, había votado 2 veces, hecho que fue negado. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la designación de Piedra Ibarra. Aseguró que era un acto de justicia hacia la activista quien, tras el asesinato de su hermano, dedicó su vida a la búsqueda de personas desaparecidas. El PAN, por su parte, lamentó lo que calificó como la muerte de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se dispuso a presentar amparos para impugnar su designación. Todos fueron desechados. La llegada de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desató una crisis en el Consejo Consultivo del organismo, luego de que 5 de sus 10 integrantes renunciaran a su encargo, al argumentar que la elección de la también militante de Morena era la antesala del sometimiento del órgano defensor de los derechos humanos al poder. Con la llegada del nuevo gobierno también llegó para los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la esperanza de encontrar a sus hijos. La Fiscalía General de la República reabrió el caso. Regresó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. A inicios de septiembre fue liberado Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos. En tanto, el fiscal Alejandro Hertz Manero presentó los primeros avances de las indagatorias. Se habían identificado más de 200 fosas clandestinas. En ellas hallaron 184 cuerpos, ninguno de los jóvenes de Iguala Guerrero. El gobierno federal alista los citatorios para que comparezcan funcionarios de la pasada administración, entre ellos Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, quien se ha dicho dispuesto a ser investigado y ha defendido su verdad histórica. Versión que apuntaba que los estudiantes fueron quemados en un basurero y sobre la que hasta ahora no hay certeza. Este año se registraron menos periodistas asesinados, siendo México el más peligroso para ejercer esta profesión, con 10 de las 18 muertes registradas de toda Latinoamérica. En 2019 hubo menos periodistas asesinados que en 2018, según revela la Federación Internacional de Periodistas, la FIP. 49 periodistas fueron ejecutados o murieron cubriendo conflictos bélicos. Casi la mitad de los 95 fallecidos en 2018 es la cifra más baja desde el año 2000. Alegan ante este descenso diversas razones: menos combates en Irak y Siria y la reticencia de los medios a cubrir los lugares más peligrosos, lo que implica que el público está menos informado sobre los conflictos y violaciones de los derechos humanos más mortíferos del mundo. Debido a la violencia extrema de los conflictos, muchos periodistas son reacios a cubrir algunas zonas en conflicto y delegan en informadores locales, como por ejemplo en el Yemen, donde hay cada vez menos corresponsales extranjeros en zonas peligrosas. Eso explicaría el descenso registrado en 2019. Aunque es una buena noticia el que se hayan reducido las muertes de periodistas, lamentamos el hecho de que estos conflictos no se estén cubriendo adecuadamente por profesionales. México es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. 10 reporteros murieron mientras trabajaban, más de la mitad de los 18 de toda Latinoamérica. La región de Asia-Pacífico registró 12 bajas y África 9. 5 de junio. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue detenido en los Estados Unidos acusado de trata de personas, abuso y de producir pornografía infantil entre el 2015 y el 2018. El Departamento de Justicia de California señaló al líder espiritual y a sus coacusados de cometer 26 delitos graves durante aproximadamente 4 años, entre ellos obligar a las víctimas a realizar actos sexuales bajo la amenaza de que de no hacerlo estarían actuando en contra de Dios. Las autoridades aseguraron que los dispositivos electrónicos decomisados a Nazón Joaquín encontraron cientos de videos y fotografías en las que el llamado apóstol de Jesucristo participaba en actos sexuales con menores de edad. La investigación derivó de denuncias en una página de internet creada por las autoridades estadounidenses con el fin de reportar casos de abusos cometidos por miembros de organizaciones religiosas. La Luz del Mundo rechazó las acusaciones, mientras miles de seguidores realizaron
realizaron jornadas de oración por su líder. La organización religiosa pidió al presidente López Obrador su intervención luego de que al menos 1 millar de feligreses denunciaran actos de discriminación e incluso de agresiones físicas y verbales en espacios públicos, en redes sociales y hasta en escuelas. Por su parte, el líder religioso ha asegurado que está preso por voluntad divina y como parte de un plan de Dios para convertir a su religión a cientos de reclusos. Ante la gravedad de los cargos, a Nazón Joaquín le fue negado el derecho a fianza y la posibilidad de enfrentar su juicio en libertad, por lo que permanece en reclusión mientras el juicio sigue en proceso. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. Tras 2 años de indagación, el fiscal especial Robert Mueller concluyó la investigación sobre la presunta injerencia electoral de Moscú en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. El 24 de marzo, el fiscal William Barr entregó su resumen a los miembros del Congreso, que concluía que el presidente Donald Trump no cometió un delito, pero tampoco lo exonera sobre una eventual obstrucción a la acción de la justicia. Esto ocasionaría que los miembros del Congreso pidieron la difusión íntegra del informe, además de la comparecencia de Mueller. El 24 de julio, Robert Mueller se presentó ante el Congreso, donde durante más de 7 horas fue interrogado. Insistió en que no podía acusar a Donald Trump de ningún delito por la doctrina jurídica estadounidense, pero advirtió que el mandatario no está exculpado de presunta obstrucción a la justicia. En septiembre comenzaría una nueva lucha para el mandatario, cuando los demócratas anunciaron la apertura de una investigación de juicio político a Trump después de que un funcionario reveló a los servicios de inteligencia el contenido de una llamada entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde este le pidió al ucraniano que iniciara pesquisas contra su rival político y ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. El 13 de diciembre, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó los cargos contra el presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que el proceso queda listo para ser sometido a votación en esa Cámara, donde previsiblemente se dará luz verde a un juicio político contra el mandatario en el Senado. El 6 de julio fue detenido en Nueva Jersey el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, de 66 años de edad. Tenía cargos en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se le acusaba de tráfico sexual en lugares como Nueva York y Florida. El multimillonario se declaró inocente. Era famoso por sus vínculos con personalidades como el príncipe Andrew de Gran Bretaña, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el actual presidente estadounidense Donald Trump. Más tarde, el juez le negó una fianza o derecho a quedar recluido en su casa porque consideró que presentaba riesgo de fuga. El 10 de agosto fue encontrado muerto en su celda de la Correccional Central de Manhattan. Tras su muerte, el director de la cárcel fue reasignado y 2 guardias fueron suspendidos por la oficina de prisiones. Debido a su vínculo con el príncipe Andrew de Gran Bretaña, este dejó sus actividades públicas. La guerra comercial entre 2 de las potencias mundiales, China y Estados Unidos, que inició en el 2018, continuó este año. Y tras 18 meses de guerra, el 13 de diciembre, el mandatario estadounidense anunció el cierre de la primera fase de un acuerdo comercial muy grande con China. La feroz guerra comercial que Estados Unidos y China libran desde hace 19 meses podría estar a punto de terminar. Washington y Pekín parece que han llegado a un principio de acuerdo, como Donald Trump anunció, como de costumbre, a través de un tuit que decía: estamos muy cerca de un gran acuerdo con China, ellos lo quieren, nosotros también. Tras el tuit, Wall Street ha vivido una jornada de récord con subidas generalizadas, especialmente de grandes tecnológicas y de empresas energéticas. La primera consecuencia del acuerdo podría ser la anulación de la nueva salva de aranceles que Washington iba a imponer este domingo. Aunque aún no se conocen los detalles, la prensa estadounidense afirma que en virtud del pacto, la Casa Blanca reducirá hasta en un 50% los aranceles sobre 360.000 millones de dólares de importaciones chinas. Pekín, a cambio, estaría dispuesta a comprar más productos agrícolas estadounidenses. El acuerdo será un balón de oxígeno para la economía china y de forma general para la economía mundial, que sufren las consecuencias de esta guerra comercial.
De igual forma, una de las relaciones que destacaría este 2019 del presidente Donald Trump sería su encuentro en Hanoi con el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, la desnuclearización no fue tema a tratar. La reunión terminó abruptamente porque el régimen norcoreano pidió a Estados Unidos la retirada de todas las sanciones. Sin embargo, meses después, Trump daría una improvisada e histórica visita a la frontera intercoreana para reunirse con Kim Jong-un, lo que sirvió para reanudar el diálogo sobre la desnuclearización. En este año, el tema del Brexit acaparó las primeras planas de los diarios internacionales. La entonces primer ministra Theresa May anunció el 29 de enero que regresaría a pedir una revisión del acuerdo alcanzado con Bruselas. Dicho acuerdo fue rechazado en 3 ocasiones por el Parlamento. Tras un nuevo fracaso para alcanzar un entendimiento, la Unión Europea decidió que la salida del Reino Unido se efectuaría el 31 de octubre. Ante los fracasos para lograr el Brexit, Theresa May dimitió y se realizaron nuevas elecciones. De 10 candidatos, Boris Johnson se convirtió en el nuevo primer ministro. Una de sus primeras acciones fue suspender el Parlamento durante 5 semanas. Sin embargo, el Tribunal Supremo emitió un fallo en el que declaraba ilegal el proceso el 24 de septiembre y al día siguiente el Parlamento retomó sus actividades. Tras no encontrar un acuerdo, la Unión Europea aceptó de nuevo posponer la salida del Reino Unido del bloque europeo hasta el 31 de enero del 2020. Ante esto, el primer ministro convocó elecciones anticipadas el 12 de diciembre, donde uno de sus rivales fue Jeremy Corbyn, donde el triunfo sería nuevamente para el primer ministro, quien afirmó que llevará a cabo la salida de la Unión Europea el próximo 31 de enero. En mayo, la organización Wikileaks publicó que su fundador, Julian Assange, sería expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba asilado desde el 2012, rumores que negaría el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, el 11 de mayo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió quitarle la protección. Horas más tarde, fue detenido por la policía británica. Una vez en la comisaría, fue arrestado por segunda vez en virtud de una orden de extradición de Washington que lo acusa de piratería informática. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció 17 nuevos cargos contra el fundador de Wikileaks, responsabilizándolo de haber puesto en peligro algunos de sus fuentes con la publicación de unos 750,000 documentos militares y diplomáticos en el 2010. Por su parte, el Reino Unido lo condenaría a 50 semanas de cárcel y la justicia sueca reabrió el caso del 2010. El 15 de abril, un hecho histórico ocurriría en París, al incendiarse la Catedral de Notre Dame. El siniestro ocasionó que la aguja central y el tejado de la nave central se derrumbaran. Tras 9 horas de operaciones, los bomberos pudieron sofocar el fuego, ya que decidieron prescindir de un avión cisterna o un helicóptero para apagarlo y evitar el derrumbe total del edificio. La noche del incendio, Macron anunció que la catedral, propiedad del Estado, se reconstruiría y que lanzaría una campaña para recaudar fondos. En menos de 24 horas se recaudaron más de 900 millones de euros que fueron prometidos por varias personas, empresas e instituciones para la reconstrucción de la catedral, algo que ocasionó críticas de parte de grupos sociales. Según los informes, todas las obras de arte y las reliquias se pudieron salvar. En agosto se comenzó a descontaminar los alrededores de la catedral, ya que por el incendio cientos de toneladas de plomo del techo y la aguja se derritieron, lo que provocó que el polvo se dispersara en partículas tóxicas en la calle. La operación duró solamente 10 días. El 1 de julio, un petrolero iraní fue detenido en las costas de Gibraltar, sospechoso de transportar crudo a Siria, violando las sanciones contra Damasco, hecho que llevaría a Teherán a convocar al embajador británico. Las autoridades iraníes pidieron al Reino Unido la liberación del barco, o de lo contrario, interceptarían y capturarían un petrolero británico en represalia. El 14 de julio, el sitio oficial de los Guardianes de la Revolución informaba de la detención de un buque cisterna con todo y sin tripulación y que portaba la bandera británica. Un mes después, la Corte Suprema de Gibraltar autorizó al petrolero iraní a abandonar el territorio británico pese a la petición estadounidense de prolongar el bloqueo de la nave. El 22 de septiembre, el gobierno iraní liberó al petrolero de bandera británica. El 6 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tras una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria.
Erdogan anunció la operación Fuente de Paz contra grupos en el norte de Siria. Este anuncio haría que el presidente Trump amenazara con destruir la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria. La decisión del mandatario ocasionó que cientos de kurdos protestaran, además del rechazo y la condena de la comunidad internacional. Por su parte, Erdogan amenazó a la Unión Europea con abrir las puertas y enviar millones de refugiados hacia Europa si continuaban las críticas. Cientos de personas perderían la vida tras los ataques para tratar de frenar la ofensiva turca. El 16 de octubre, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajaron a Ankara para promover un alto al fuego. Fue el 23 de octubre cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Turquía se comprometió con un alto al fuego permanente. Los atentados y tiroteos este 2019 no dieron tregua. En Nueva Zelanda se registraría uno de los peores atentados registrados al ser atacados dos mezquitas, donde perderían la vida 51 personas. El autor Brenton Tarrant, de origen australiano, fue arrestado y acusado de asesinato. Tras este hecho, el parlamento de ese país modificó su acta de armas, en las que prohíbe la posesión y venta de armas semiautomáticas y sus piezas. Sri Lanka sería escenario de una serie de explosiones registradas en iglesias cristianas durante el domingo de resurrección, dejando 290 muertos y más de 500 heridos. 13 personas fueron detenidas. En Arabia Saudí sería atacada la mayor planta dedicada al tratamiento de petróleo en el mundo, siendo los autores del hecho los rebeldes hutíes chiitas de Yemen, apoyados por Irán. Un hecho insólito se presentaría en Colombia, donde un vehículo se hizo estallar con alrededor de 80 kilos de explosivos en contra de una escuela de cadetes. El saldo: 22 muertos, incluido el atacante, y 68 heridos. Por este acto, el gobierno colombiano detuvo a 2 hombres relacionados con el caso y fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Por su parte, los tiroteos, en su mayoría llevado a cabo en Estados Unidos, registraron más de 371, de los cuales 45 se perpetraron en escuelas y 2 en tiendas de supermercados. El ataque con mayor número de víctimas se registró el 6 de agosto en El Paso, donde un hombre blanco de 21 años de edad mató 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, e hirió a 26 en Walmart. El 1 de junio, en Virginia Beach, un empleado municipal de 15 años de servicio público arremetió contra sus propios compañeros de trabajo, dejando 13 muertos, incluyendo al pistolero, y 4 heridos. El atacante fue identificado como Dwayne Antonio Craddock, de 40 años de edad, un ingeniero civil con entrenamiento militar. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. Se necesitaron casi 2 años de negociaciones, 2 presidentes mexicanos y hasta innumerables amenazas arancelarias y migratorias para que México, Estados Unidos y Canadá firmaran por segunda vez el nuevo Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte, hoy denominado TEMEC. Los desacuerdos en las leyes en materia laboral y libertad sindical fueron las principales trabas para los 3 países, principalmente entre México y Estados Unidos. El Senado de México había ratificado el acuerdo desde junio en un entorno de amenazas desde Washington de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas si continuaba la migración masiva de centroamericanos. El gobierno de López Obrador respondió a los pedidos del vecino del norte y desplegó miles de elementos de la recién creada Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte para frenar las incontables caravanas de migrantes. México no solo ofreció aumentar $900 millones al presupuesto para la implementación de la reforma laboral, a cambio de que el Congreso estadounidense ratificara el tratado, sino que también aceptó revisar nuevamente lo ya acordado y hacer más modificaciones a las leyes laborales. Finalmente, luego de meses de negociación y de hacer los últimos cambios al pacto que reemplazó al Telecán, el 10 de diciembre se firmó en el Palacio Nacional de México el nuevo acuerdo, que sin embargo no significaba su ratificación, sino solamente el visto bueno a los cambios realizados. Nuevamente fue México el primer socio en ratificar por segunda vez el acuerdo, prácticamente sin revisión y en fast track en el último día de sesiones de los legisladores.
Hasta el corte de esta edición, se prevé que Estados Unidos ratificará el acuerdo el 20 de diciembre, mientras que Canadá, por su sistema legislativo, planea hacerlo en el primer bimestre del 2020. En lo que aparentemente se trató de una emboscada por parte de un grupo criminal en los límites de Chihuahua y Sonora, 9 miembros de las familias mormonas LeBaron y Lanford fueron asesinados el 4 de noviembre, entre ellos 6 niños. Otros 6 menores resultaron lesionados. Se dirigían a Bavispe, Sonora, a la comunidad mormona de La Mora, cuando fueron atacados a balazos sin razón aparente, según el testimonio de los niños sobrevivientes. El mandatario estadounidense Donald Trump no perdió la oportunidad y ofreció ayuda al gobierno mexicano para borrar de la faz de la tierra a los cárteles de la droga, ofrecimiento que el presidente López Obrador rechazó. Luego de las primeras inspecciones, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que las armas utilizadas en el ataque provenían de Estados Unidos. Ante la evidencia, el canciller Marcelo Ebrard sentenció que si Estados Unidos realmente busca respaldar a México en la lucha contra el crimen organizado, primero debe reducir el tráfico de armas que salen de su país. México finalmente aceptó la cooperación de Estados Unidos a través del FBI como parte del acuerdo entre los dos países en materia de seguridad, pero con la condición de que ninguno de los agentes podría portar armas de fuego y siempre estarían acompañados de autoridades mexicanas. A finales de noviembre, la familia LeBaron pidió que se declarara como terroristas a los cárteles mexicanos, petición que fue respaldada por Donald Trump con notoria insistencia. México rechazó la petición. Hasta ahora, 4 personas están en prisión por este suceso. Entre ellos, Mario N., alias El Mayo, jefe de la plaza de la línea, célula del cártel de Juárez. La inacción de las autoridades ante los miles de abusos y la falta de acciones para acabar con la violencia de género rebasaron la paciencia de un país en el que, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 7 mexicanas son asesinadas cada día y solo el 25% de los casos se investigan bajo el protocolo de feminicidio. A esos números se sumó el caso de la violación de un adolescente en la Ciudad de México, quien acusó a 4 policías de agredirla sexualmente en su patrulla. A los agresores solo los destituyeron, pero no los imputaron. Ante la brutalidad del hecho y la falta de empatía de las autoridades, cientos de mujeres salieron a las calles para ser vistas y escuchadas. Las movilizaciones terminaron, sin embargo, en agresiones indiscriminadas y vandalismo de grupos que fueron señalados como infiltrados. Aunque acusó que hubo provocadores para confrontar a la sociedad con el gobierno, el presidente López Obrador reiteró que su gobierno no usará la fuerza pública para reprimir a manifestantes. ¿Que el gobierno va a seguir actuando como lo hizo el fin de semana? Sí, no se va a usar la fuerza. Este no es un gobierno autoritario. Y repito, que no quiero que entre por un oído y salga por otro. Lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de mujeres volvieron a tomar las calles. Sin embargo, nuevamente la protesta terminó en caos y en un claro hartazgo contra el gobierno y contra la violencia machista. Las movilizaciones se replicaron en todo el país para denunciar no solo los feminicidios, sino también el acoso. Las protestas marcadas por la violencia se transformaron entonces en un canto que resonó desde Chile y que se ha convertido ahora en un himno contra la violencia machista. En ese contexto, la Ciudad de México publicó un decreto de alerta de género. El presidente López Obrador prometió cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Además, los diputados y senadores aprobaron la Ley Olimpia, que por primera vez sanciona la violencia sexual a través de medios digitales. 4 mujeres de Valparaíso, Chile, e integrantes del colectivo La Tesis convocaron al movimiento Un Violador en tu Camino. La respuesta fue global. El activismo de las 4 jóvenes fue a raíz de la represión de su presidente, Sebastián Piñera. Durante los primeros 30 días de inconformidad a través de protestas callejeras y masivas,
La Fuerza Armada chilena disparó de manera deliberada a los ojos de algunos manifestantes y se registraron 71 abusos sexuales contra mujeres jóvenes. La indignación se aprovechó para hacer un performance el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A la demanda enérgica se sumaron mujeres mexicanas, neoyorquinas, colombianas, peruanas y francesas, entre otras. La crisis de este 2019 no solo se vivió en Latinoamérica, Francia, España, Irán y Hong Kong. También fueron escenarios de enfrentamientos entre policías y manifestantes. En el mes de febrero en España se inició el juicio a la declaración fallida de independencia de Cataluña por parte de los líderes del movimiento independentista, entre ellos Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat. El Tribunal Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los independentistas. Esta sentencia ocasionó protestas callejeras que terminaron en enfrentamientos con la policía, dejando varios detenidos y más de 100 heridos, así como bloqueos en la carretera que comunica Francia con España. Al igual que la crisis catalana, en Francia, el movimiento de los chalecos amarillos continuó este año contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo, dejando cientos de detenidos cada sábado. El grupo tomó fuerza y arropó otras inconformidades. La lucha se vio respaldada en países como Bélgica, Alemania, Italia, España y Países Bajos, exigiendo la salida del presidente francés Emmanuel Macron. El domingo 9 de junio, miles de hongkoneses saldrían a las calles a protestar por un proyecto en el Consejo Legislativo que autorizaría las extradiciones hacia países como China continental, con los que no existe un acuerdo en ese tema. El descontento de los ciudadanos llevaría a vivir más de 6 meses de protestas, en los que además de la retirada del proyecto de ley, exigirían la renuncia de la jefa del gobierno, Carrie Lam. Sería hasta el 4 de septiembre cuando la presidenta Lam anunció la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición. Y el 23 de octubre, la Asamblea de Hong Kong retiró oficialmente dicha propuesta. Sin embargo, esto no cesaría las manifestaciones. Los desastres naturales no dieron descanso este 2019, siendo los incendios los que más alertaron a las personas. Brasil, Indonesia, California, el Ártico y España serían los lugares donde estos siniestros llamarían la atención internacional. Una de las peores tragedias ecológicas para el mundo se registró en Brasil en el mes de agosto. Los incendios en la selva amazónica dañaron al propio Brasil y regiones como Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina. El presidente francés Emmanuel Macron se convirtió en uno de los más críticos de su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. Los incendios de Brasil son una crisis global, dijo Macron. Durante la cumbre del G7 que se celebró en Francia, se aprobó un fondo de $22 millones, además de proveer apoyo logístico y financiero a la lucha contra el siniestro. En Indonesia también su selva tropical ardió y devoró 43,000 hectáreas, el doble que durante el 2018. Mientras que en California las sequías fueron un factor clave para que nuevamente se presentaran incendios, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por tratar de evitar el mayor daño con cortes de luz en las regiones. Los siniestros no se evitaron debido a las fuertes rachas de vientos, lo que ocasionó que cerca de 80,000 hectáreas fueron afectadas. A mediados de este año se registraron incendios forestales en toda la región del Ártico, incluyendo Alaska, Groenlandia y Siberia, lugares que no solían incendiarse, donde más de 2,7 millones de hectáreas fueron las afectadas, esto debido a que se registraron tormentas secas y tiempo cálido por las temperaturas altas que secan las plantas y las hacen más inflamables. Este año, más de 80% de la superficie en Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Turquía se vieron afectadas por los incendios, lo que representó cerca de 375,000 hectáreas de bosques y montañas siniestradas. La joven activista sueca Greta Thunberg se convirtió en el rostro de las movilizaciones contra el tema del cambio climático. Thunberg, de 16 años de edad, comenzó a hacer sus huelgas en la escuela para pedir a las autoridades suecas que hagan más por el cambio climático. Su ejemplo es seguido por miles de jóvenes. Esta lucha la llevó a reunirse en el mes de abril con los líderes del izquierdista Partido Laborista, el centrista Partido Liberal Demócrata, el ecologista Partido Verde y otros diputados. Después la joven visitaría el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El activismo de la joven la hizo encontrarse con el Papa Francisco. Cada día tenía más adeptos, incluso fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Viajó por más de 2 semanas en un velero para asistir a la Cumbre de Naciones Unidas sobre el clima. Al llegar a Nueva York participó en varias manifestaciones, reuniones y cumbres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alentó a los jóvenes a seguir luchando. El 23 de septiembre, con un enérgico discurso contra los líderes mundiales, acusó a los jefes de Estado y de gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática. Un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para el 2050, ratificando el Acuerdo de París sobre el clima, que por cierto, Estados Unidos se salió de ese acuerdo. Los accidentes aéreos este año dejaron más de 200 muertos, siendo el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en un avión Boeing 737 MAX que se estrelló después de su despegue en Etiopía, el que tuvo más víctimas mortales. Seguido del vuelo 1492 de Aeroflot en Rusia, con un avión Sukhoi Superjet 100 que sufrió un incendio en las alas y en el fuselaje trasero. Ahí perdieron la vida 41 personas. Un rayo pudo ser la causante del siniestro. Debido a estos accidentes, el 31 de octubre la empresa Boeing inmovilizó más aviones después de que se descubrieran fisuras estructurales en algunas aeronaves del modelo 737NG. Y es así que le agradecemos su atención a lo largo de este año y lo invitamos a que nos siga acompañando. Soy Cecilia Saldaña y a nombre del equipo que conforma a Señal Global le deseamos felices fiestas y un 2020 lleno de satisfacciones y por supuesto de prosperidad. Muchísimas gracias a todos.